Bueno, familia, bienvenidos. Gracias por estar conmigo de nuevo este domingo. Este domingo quiero platicar sobre un tema. Bueno, son dos en uno. Y es algo que el Señor me habló a mí durante la semana. Y es una clave, yo creo, muy interesante y muy útil para todo creyente, tanto como el creyente nuevo, como un creyente que ya está un poco sazonado, ¿verdad? Que tiene mucho tiempo con el Señor. Y el primer tema es el agradecimiento. Vayan conmigo al Salmos número 100. Es un salmo muy corto, lo vamos a leer, voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. En mi Biblia tiene un subtítulo debajo del Salmo 100 y dice Salmo de agradecimiento. Entonces cuando lo vamos leyendo, vamos a tomar nota de qué exactamente es lo que el salmista está dando a luz, como para que nosotros estemos agradecidos del Señor. Verso 1 dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Nos vamos a detener ahí un poco. Verso 1, aclamen, griten, hablen del Señor, digan su nombre. El simple hecho de eso, lo debemos de hacer con alegría. Hablar del Señor nos debería de dar alegría. Y dice el salmista, habitantes de toda la tierra. Recordemos que en este tiempo solo era Israel. Israel era el pueblo de Dios. Y sí había creyentes por todos lados de esa región. Pero aquí dice habitantes de toda la tierra. Yo siento esto es un verso profético hacia la iglesia. Verso 2, adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Cuando nosotros adoramos al Señor, eso debe de producir algo. Eso nos debe de dar gozo, nos debe de dar alegría, tal como lo viene diciendo el salmista. Algunos de ustedes tienen hijos y cuando sus niños les piden quizá un juguete o que los lleven a alguna parte, y cuando uno dice que sí, les concede ese deseo, por lo menos mi hija, la mayor, ella empieza a cantar. Y no son cantos de canciones específicas. De ella, de su corazón, por la alegría que siente, a ella le brotan canciones que solamente ella sabe. Ella crea estas canciones y son producto de la alegría. De igual forma, nosotros cuando venimos al Señor, primeramente aclamar al Señor, hablar al Señor, gritar fuertemente al Señor. ¡Aleluya! ¿Verdad? Estas cosas deben de producir un gozo dentro de nosotros, una alegría, y el simple hecho de poder venir ante el Señor nos va a producir un cantado o un cántico, perdón, de alegría y de gozo. Algunas veces han estado quizás en el servicio o en otros servicios cuando dan la libertad de hacer canciones del Espíritu o cánticos del Espíritu. Allí uno canta lo que le nace, puede cantar con conocimiento o sin conocimiento en lenguas, ¿verdad? Esto es este tipo de cantos, una forma no solamente de estos cánticos que brotan del Espíritu,
de uno y es producido por el gozo. Entonces algo tan simple como aclamar a Dios ya empieza a transformar. Verso 3. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Ahora, lo estoy quebrando en partes para que vean, son diferentes cosas de las cuales uno debe estar agradecido. En la primera parte, aclamar a Dios produce alegría y gozo y nos da cantos de lo mismo. Verso 3 dice que nosotros debemos reconocer que Él es Dios. Es algo quizás muy simple, ¿verdad? Quizás no es ni de mencionarse que cuando uno se refiere al Señor, uno sabe que se está refiriendo a Dios. Pero algunas veces necesitamos que se nos recuerde que Él es Dios. Y conociendo a Dios es la parte más bella de nuestra relación con Él, porque antes, y quizás yo soy el único, pero antes yo tenía un concepto de Dios que Él estaba muy arriba y yo por debajo de Él, y yo tenía que intentar hacer algo para ser aprobado por Él, quizás obras buenas o el tiempo que duró en oración, el tipo de oraciones, ¿verdad? Pero cuando yo llegué a conocer al Señor, cuando llegué a realmente conocer y entender el Evangelio, allí fue cuando ya transformé, ¿verdad? Ya sabía yo que el Señor lo que siempre ha querido es una relación conmigo, pero yo tenía que reconocer lo que Él es Dios, lo que le decimos que es temor de Dios. No podemos llegar a un punto donde nos familiarizamos tanto con el Señor que nuestra relación con Él empieza a ser algo quizás normal o algo mediocre, ¿verdad? Primeramente está eso, ¿verdad? Hay que mantener a Dios en su puesto, pero no elevarlo tan por arriba de nosotros que no es accesible. Porque vean aquí, en el verso 3 dice, Él nos hizo, gracias a Dios que Él nos hizo y nos dio vida, y le pertenecemos, dice. Somos pertenencia del Señor. Y no es como mis pertenencias que yo tengo en mi casa, cosas, sino que como yo tengo mis hijos, yo digo, ellos son mis hijos, me pertenecen a mí. Y no es, no lo digo como en forma de que son cosas que yo voy obteniendo o que me ha ganado, sino que me da orgullo decir, ellos son mis hijos. Al igual, el Padre nos ve a nosotros y dice, ellos son mis hijos. Otra razón de la cual nosotros debemos de tener agradecimiento del Señor, que Él nos creó y le pertenecemos a Él. Somos su pueblo, ovejas de su prado. ¿Cuántos de ustedes nacieron en Israel? Yo tampoco, ni uno de nosotros. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos parte de su pueblo, ¿verdad? Lo habíamos estudiado antes, que el apóstol Pablo decía que las ramas podían ser injertadas al árbol, lo que representa a Israel como nación o el pueblo de Dios. Las ramas que fueron injertadas por medio del Evangelio somos nosotros. Un injerto es una rama de otro árbol que cuando lo ponen y lo amarran y lo sellan al árbol principal, forma parte del árbol, pero no deja de ser la rama del árbol de donde era, ¿verdad? Sino que más bien está usando el árbol principal para dar vida. Nosotros somos parte del pueblo de Dios, de Israel se puede decir, ¿verdad? Nosotros formamos parte por medio de Jesucristo. Por medio de Jesús, Él nos injertó a esas promesas de Dios. Él nos injertó a todo eso que el Señor ha declarado, todas esas bendiciones, ¿verdad? Otra razón por la cual debemos estar agradecidos. Y somos ovejas de su prado. El pastor
se encarga de las ovejas, se encarga de ver por ellas, que no les pase nada. Si se hieren, Él le corresponde sanarles. Él les da de comer, los lleva, como dice el salmista David, que nos lleva a pasturas verdes. Lo que hace más allá del Señor de solamente darnos vida aquí, que Él nos da cada cosa que necesitamos para sustentar nuestra vida. O sea, y lo estudiamos hace unas semanas, ¿verdad? Jesús es la fuente de vida. Él nos sustenta en cada momento. Pero nuestras cosas de nuestra vida principal aquí, como la comida, la ropa, todo eso, Jesús también dice que el Padre nos lo provee. Entonces, el pastor le pone todo a las ovejas para sostenerlas, para mantenerlas, ¿verdad? Somos parte de ellos, de Israel, somos parte del pueblo del Señor, somos sus hijos y Él nos mantiene muchas razones por las cuales debemos de estar agradecidos. Verso 4. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben a su nombre. Entren por sus puertas con acción de gracias. En ese tiempo se usaba que las ciudades tenían alrededor una barda quizá muy gruesa y tenían portones por donde podían entrar, ¿verdad? Y esos portones, en dados casos, cuando había ataque o peligro de ataque, se cerraba. O si podemos ver, quizás en algunos países de Centro y Sudamérica, hay estilos de casas. Quiero que se imaginen una hacienda, ¿verdad? Una hacienda, está en la casa, el terreno, y al igual tiene un perímetro que es una barda y tiene un portón. ¿Qué es lo que hace el portón? El portón marca la diferencia. ¿Estás afuera del portón o estás por dentro del portón? Hay una diferencia muy grande. Ahora, aquí dice el salmista, entren por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo es que nosotros entramos a las puertas del Señor? Dando gracias. Dando gracias al Señor, estar agradecidos con Él. Así es como vamos a poder entrar. Entonces, si ustedes se pueden imaginar entrar a la hacienda o a la casa del Señor, simplemente para entrar al terreno es darle gracias, darle reverencia al Señor. Lo cual es una práctica, yo creo, muy, muy buena a la hora de hacer oración. Cuando hacemos nuestra oración, empiecen primeramente con darle gracias al Señor. Estar agradecidos con Él. Yo cuando me siento con mis hijos en la noche para que se vayan a dormir, oramos junto en familia y primeramente siempre doy gracias al Señor. Gracias que me diste vida el día de hoy. Que nos diste vida a todos. Que el aliento de tu vida está dentro de nuestros pulmones. El agradecimiento de que el Señor nos provee todo lo que necesitamos, que el Señor nos ha dado salvación, que el Señor nos permite entrar y hablar con Él, ¿verdad? Eso es lo que yo trato de inculcarle a mis hijos, que hay que mantener este nivel de agradecimiento con el Señor, incluso en las cosas más simples que muchas veces parecen cotidianas para nosotros. Me despierto en la mañana y empiezo a pensar qué es lo que voy a hacer durante el día. Pero aquí el salmista nos dice, ¿por qué no entramos con acción de gracias? Porque cuando entramos a un día nuevo, al abrir los ojos, gracias Señor, gracias que tú me diste vida el día de hoy. Gracias que aunque tenga muchas cosas que hacer, que parezca imposible, nada es imposible para ti, y en ti puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo.
esta forma de mantener al Señor en conciencia y dar gracias. Es como nosotros entramos por esas puertas, ¿verdad? Vayan a sus atrios con alabanza. Ahora aquí vamos a quedar con el mismo concepto de una hacienda, ¿verdad? Usted entra por el portón y va pasando por el terreno, va a llegar a la casa y usted entra dentro de la casa, pero el atrio en una casa romana era lo equivalente como cuando uno va a una hacienda que está, hay muchas en México, no me ha tocado ver cara a cara una, pero sí he visto en la tele. Estas casas son como un cuadro y las habitaciones y los lugares comunes están dentro de la casa, ¿verdad? Dentro del cuadro, pero en el centro hay un corredor, un área donde usted tiene acceso a todas las puertas de la casa, una área común donde conviven todos. Es el lugar central de la casa. Al igual, nosotros podemos entrar al lugar central de la casa de Dios. Podemos entrar al lugar central con Dios mismo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con alabanza. Entramos al lugar central con alabanza. El apóstol Pablo describe esto un poquito más en la Biblia más adelante, que nosotros podemos entrar al lugar donde está el trono de Dios y hacer cualquier petición a nuestro Padre por medio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. El entrar al lugar central habla de el tipo de relación que tenemos nosotros, porque no todos entran al corredor, no todos entran al atrio. Si usted tiene una casa, muchas veces usted no permite que las personas entren a ciertos lugares de su casa. Por ejemplo, si nosotros hacemos un convivio en mi casa o invitamos a gente para cenar, hay algunas puertas que siempre están abiertas, ¿verdad? Principalmente la del baño. Todos van a ocupar el baño en algún momento de la estancia allí. Eso no se le niega a nadie, ¿verdad? Pero las puertas a las recámaras siempre están cerradas. ¿A quién permito yo entrar a la recámara? Solo a esa gente que tengo mucha confianza, a esa persona que mi relación con ella es íntima. Igual el atrio o el lugar del trono del Señor es como una recámara. Nosotros entramos a ese lugar por medio de nuestra relación con Dios. Nosotros teniendo relación con Cristo nos permite entrar al lugar del trono y hacer toda súplica y petición frente a nuestro Padre, porque no es un siervo que le está pidiendo a Dios, sino que un hijo pidiéndole al Padre. Este es un punto mucho mayor de lo cual debemos estar agradecidos, ¿verdad? Ahora, denle gracias y alaben a su nombre. De nuevo, este concepto de estar agradecido con Dios, dar gracias y alabar a su nombre, alabar el nombre de Cristo. ¿Por qué alabamos el nombre de Cristo? Porque como dicen las canciones, hay poder en el nombre de Cristo. No hay nombre sobre la tierra por el cual será salvo el hombre, dice la Biblia. El nombre de Cristo quebra todo yugo. El nombre de Cristo nos da autoridad, nos da un lugar de donde pertenecemos. El nombre de Cristo es lo que literalmente rompió la roca en la cual estaba sentada la cruz, porque el nombre de Cristo tiene poder, tiene fuerza. El nombrar a Cristo no nomás nos coincide con nosotros que somos seguidores de Cristo, sino que el nombre de Cristo puede estremecer
atmósferas, puede estremecer cualquier cosa que está pasando, ¿verdad? Porque el nombre de Cristo es poderoso. Igual el salmista está diciendo, adoremos al nombre de Cristo. Adoremos a Cristo. Porque el agradecimiento que tenemos nos va a llevar a eso, nos va a producir el cántico de alegría y nos va a llevar a un lugar donde vamos a adorar al Señor. Verso 5, pues el Señor es bueno. Eso es muy obvio, pero al igual como la vida, a veces lo podemos pasar por encima, lo podemos ver como algo automático, ¿verdad? Bueno, el Señor es bueno, pero Padre, te doy gracias que tú eres bueno, que todo regalo bueno y perfecto viene de ti. De todo lo bueno que hay en este mundo proviene de ti, que tú eres un Padre bueno, que no juzgas en el momento del pecado, sino que tú das misericordia. Tu corazón es de dar misericordia antes del juicio, Señor. Ese es un Padre bueno. Su amor inagotable permanece para siempre. El amor de Dios. En sí, el amor es la naturaleza de Dios. Porque el Señor amó tanto al mundo que nos dio su único Hijo, ¿verdad? El amor es la esencia de Dios. Dios ama a sus hijos. Dios ama a la creación. Dios amó a Cristo tanto. Le dolió entregarlo, pero lo hizo por el amor que tenía para todo el mundo, ¿verdad? El amor de Dios es lo que nos permite decirle, Abba Padre, porque la salvación que Él nos ofreció era un regalo de amor. No era, como decimos nosotros, para pararse el cuello. El Padre destruyó toda la tierra en los tiempos de Noé, ¿verdad? ¿Y qué le puede impedir al Padre de destruir al mundo de nuevo, verdad? Pero por amor no lo hace, porque es un Dios bueno y su amor inagotable, dice, permanece para siempre. El amor de Dios es eterno, igual como su naturaleza. La naturaleza de Dios es eterna. Él nos está dando su amor eternamente. Vemos en el próximo verso, dice, y su fidelidad continúa de generación en generación. La fidelidad de Dios estaba extendida a mis antepasados, está extendida a mí hoy, está extendida aún para mis hijos y mis nietos y las generaciones futuras. La fidelidad de Dios nos da la certeza que Él es el Dios de mis antepasados, es el Dios mío y es el Dios de mis hijos. Tanto como su amor, la fidelidad de Dios es eterna. Hay tantos puntos, ¿verdad?, que tocamos aquí de cómo estar agradecido con Dios. Y quiero que vean algo, que el agradecimiento hacia con Dios produce frutos. El primer fruto es la alegría. El segundo fruto es el gozo. De allí provienen cánticos de alabanza y adoración. Esto es lo que nos produce primeramente el estar agradecido con Dios Padre y con Jesús y con el Espíritu Santo. Debemos de ver este salmo, más bien como un recordatorio y no una lista de lo que tenemos que estar agradecidos. Usted puede estar agradecido de muchas cosas, pero siempre dándole el agradecimiento a Dios por lo que usted valora. Si usted valora el carro, Padre, gracias por darme el carro.
Si usted valora al pastor, Señor, te doy gracias por el pastor que me has dado. Todo lo que usted valora, todo lo que usted le pone valor, adora al Señor. Adora al Señor, dele gracias a Él. E incluso hay veces que no queremos estar agradecidos, porque puede que haya una mala situación en nuestra vida, pero nosotros no tenemos esa visualización para ver más allá del día de hoy. Y si el tiempo malo de hoy me guardó de no pasar lo peor más adelante, debo de estar agradecido. Y en cuanto yo tenga concepto de eso, agradecerle a Dios. Gracias, Señor, que tú me protegiste con este tiempo malo, pequeño aquí en esta etapa de mi vida, para que yo más adelante no pase peores tiempos. Tú me guardaste, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno. Agradecimiento, ¿verdad? ¿Y cuáles son algunas de las cosas rápidamente? Nos recuerda que el Señor es Dios, que le pertenecemos a Dios, que formamos parte de su pueblo y somos sus ovejas de su prado. Lo bueno que es el Señor y el amor y la fidelidad eterna del Señor. Algunos puntos para señalar de qué debemos estar agradecidos con el Señor, basado en lo que dice el Salmo. Hubo muchos más que hablamos. Otra cosa que nos da este Salmo es que nos da un plano cómo debe de ser la adoración y la alabanza. Si notaron que la adoración y la alabanza en cada etapa que se mencionó dentro del Salmo mantenían dos cosas que están muy conectadas. Primeramente es la alegría. Segundo es el gozo. Si usted tiene el gozo del Señor, usted va a sentir alegría. Si usted tiene alegría, puede entrar en el gozo del Señor. Así es el plano de cómo debemos de entrar a alegría, a alabanza y adoración. Entramos con cánticos de alegría, ¿verdad? Lo que produce eso del Señor. También con acción de gracias. Agradecimiento por quién es y qué ha hecho. Estas son cosas que nos da la entrada, ¿verdad? Eso, a adoración y alabanza. El punto clave es el verso 4, ¿verdad? Que dice, entre por sus puertas con acción de gracias y vayan a sus atrios con alabanza. Esto es un plano perfecto de cómo hacer una alabanza, de cómo alabar a Dios, de cómo hacer la adoración, sea con música, con voces o en su tiempo personal, cómo usted debe de entrar a esos lugares, con alegría, con gozo, dando gracias. Ahora, el darle gracias al Señor era una pregunta que yo decía, sí, Señor, debo de estar siempre agradecido contigo por lo que has hecho. Pero más allá de eso, simplemente darte gracias y lo que produce en mi vida, ¿qué es lo que tú nos quieres revelar, Señor, acerca del agradecimiento? Y sentí en mi espíritu que el Espíritu Santo dijo, tiempos simples. Y yo empecé a reflexionar y dije, Señor, ¿qué me quieres dar a entender de tiempos simples? ¿Verdad? Vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer versos 4 y 5. Está el Señor hablándole a la iglesia de Efesios y les da una lista extensa de todo lo que han hecho muy bien, las cosas que han acertado espectacularmente. Verso 4, en tan solo 4 versos ya entra el Señor a lo que no han hecho bien. Pongan atención, verso 4. Pero tengo una queja en tu contra.
No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. La palabra clave que usó 2 veces el Señor era al principio. ¿Al principio de qué? Algunos de ustedes aquí ya llevan tiempo con el Señor, los demás no tanto tiempo, pero todos teníamos un principio. Yo me acuerdo de mi principio. La verdad ni sabía cómo orar. Yo era de una crianza católica y había 2 rezos, ¿verdad?, que sabía. Y yo sabía que uno de ellos no lo podía decir ya, porque yo no creía eso. Yo creía en Jesucristo, ¿verdad? Entonces empezaba yo, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Y era lo único que yo sabía de cómo hablar con Dios. Y como fui evolucionando en mi caminar con Dios, me di cuenta que era simplemente hablar con Él. Y cuando no sabía qué pedirle al Señor o cómo empezar, escuché a un maestro que dice siempre empezar con agradecimiento al Señor, dándole gracias, con acción de gracias. No, bueno, pues yo sentí como que un aliento nuevo me entró, dije, finalmente tengo que orar, porque, ay Señor, gracias por mi familia, por mi casa, gracias Señor por la mesa, por la silla, de todo, ¿verdad? Pero es una forma muy simple de lo cual nosotros fuimos entrando y aprendiendo. Pero a lo que se refiere aquí el Señor en este texto, el principio es, en otras traducciones dice el primer amor. El primer amor. Algunos de ustedes que tienen pareja se recuerdan la primera vez que empezaron a salir con su pareja o cuando ya empezaron a formar una relación formal y ese amor, ese afecto que se sentía, que se le hacía largo el día a uno para estar con esa persona, ¿verdad? El afecto que se sentía era algo palpable, la gente se podía dar cuenta de lo que ustedes sentían por sí mismos y es algo que realmente es solamente al principio. En el principio, cuando yo empecé a buscar al Señor, ¿verdad? Y cuando yo realmente me entregué a Él, sentía el mismo afecto como el que sentía yo con mi pareja. El deseo de estar con esa persona tan fuerte y era algo inexplicable, que no me podía llenar de la palabra, no me podía llenar de alabar. En ese entonces iba yo a 2 servicios, uno el martes y el domingo, y obviamente del domingo al martes no lo podía aguantar, pero del martes hasta el domingo era muy largo y yo sentía que necesitaba más del Señor y ese era mi primer amor. Y algunos de nosotros durante el año hemos llegado a años secos donde empezamos a decaer un poco y las cosas de la vida empiezan a arrebatarnos un poquito de nuestro caminar, quizás un trabajo nuevo o un bebé nuevo, casa nueva, circunstancias nuevas, muchas veces es lo que nos distraen del Señor y nos empieza a jalar poco a poco, ¿verdad? Poco a poco de ese primer amor, cuando llegamos a un punto donde ya estamos sumamente ocupados con la vida, ya no tenemos ese fervor que teníamos antes para buscar al Señor, para estar en su palabra
Y eso es como la pérdida del primer amor. Eso es de lo que Jesús viene aquí acusándole a la iglesia de Efesios. Si ponen atención, dice que no me amas a mí, ni se aman entre ustedes. Si recuerdan quién fue quien dijo eso, ¿verdad? Jesús, cuando estuvo frente a los fariseos, se le hizo la pregunta, ¿cuál era el mandamiento que era más importante, ¿verdad? Y él dice, oh, es obvio, amarás al Señor Dios con todo tu corazón. Y dice, y el segundo es igual a ese, amar a tu hermano como tu prójimo, ¿verdad? Amarse entre ustedes como amarse a sí mismo. Y esto es algo fuerte, ¿verdad? Que el Señor acuse, hacen todas estas cosas bien perfectas, incluso de señalar a los falsos profetas y poner en cuestión lo que están enseñando. Y allí fue cuando realmente se me abrió, cuando me di cuenta de eso, dije, wow, esta gente de Efesios eran tan sabios que podían examinar las palabras de un apóstol y discernir si realmente era apóstol o no por medio de sus enseñanzas. Esto es a lo que se refería el Espíritu Santo, tiempos más simples. Tiempos más simples era cuando yo no sabía nada de la palabra. Cuando apenas aprendí un verso y lo abrazaba y lo repetía como si dependiera mi vida de él. Y de una forma así dependía mi vida de ese verso. Pero era lo único que yo sabía. Haga de cuenta como la gente en China que no pueden tener una Biblia entera. Allá ellos se comparten hojas de la Biblia y es tanto el amor que tienen por la palabra de Dios que memorizan ambas partes de la hoja. Y muchos de ellos quizás no lleguen a leer el Evangelio por sí mismos. Esto es el primer amor, ese amor por la palabra de Dios, ese amor por Dios mismo, ¿verdad? El tiempo más simple era cuando yo no tenía teología, cuando yo no tenía entendimiento, cuando yo no conocía de su palabra. Lo único que tenía era el agradecimiento hacia con Dios, que Él trajo el Evangelio a mis oídos, lo escuché, lo creí y fui salvo. Porque yo creí que al momento de creer el Evangelio, fui salvo, ¿verdad? Esto es el principio. Lo único que teníamos al principio era agradecimiento con el Señor. Por esto el Salmo número 100 es tan importante para nosotros. El agradecimiento es algo que nos va a renovar al primer amor. Esto hace un año yo, ojalá y lo hubiera sabido en ese entonces, de regresar al primer amor, era simplemente estar agradecido con Dios de nuevo. De no tomar las cosas de Dios a la ligera, de no venir al servicio y decir, bueno, es otro servicio, esto es lo que hago el domingo, estoy pensando en lo que voy a hacer saliendo de aquí, sino que no. Al principio no era yo y la iglesia, al principio era yo y el Señor. Lo único. Y estar agradecido de eso. Quiero que vean o hagan conciencia entre ustedes. ¿Qué es algo que ustedes han hecho cuando están agradecidos con una persona? Quizás alguien les hizo un favor a ustedes o les ayudó, les aportó una gran ayuda en un momento difícil. ¿Qué era lo que ustedes hacían para mostrar ese agradecimiento con una persona? Y yo pensé entre mí y dije, bueno, primeramente una persona que
que está agradecida. Si yo estoy agradecido con una persona, yo me sobreextiendo para servirle a esa persona o para regresarle el favor. Yo estoy buscando la manera de una forma activa para mostrar que estoy agradecido con un acto similar o varios actos, no tan sustanciosos, pero para mostrar, ¿verdad? Y lo más grande que me llamó la atención es que la persona que es agradecida ama mucho. La semana pasada estudiamos de la mujer pecadora, ¿verdad? La que le lavó a Jesús los pies con sus lágrimas y lo ungió con aceite, limpió sus pies con sus cabellos. ¿Creen que estaba agradecida con él? ¿Creen que postrada frente a él en un lugar donde no era aceptada a ella, donde los fariseos la miraban como una mujer pecadora, ella lo hizo por agradecimiento? Se sobreextendió ella en lo que podía hacer para mostrar agradecimiento, y el Señor la justificó con la parábola diciendo: a quien se le ha perdonado mucho, mucho ama. Al igual, yo no tenía teología, yo no tenía conocimiento de conceptos bíblicos, de mucho de la Biblia, pero conocía al Señor y estaba agradecido que Él me había perdonado mis pecados, que Él me había justificado, que Él me había aceptado, que Él me hizo un hijo de Dios. Y nosotros, cuando llegamos a esos tiempos de sequía, o cuando llegamos a esos tiempos donde no podemos entrar a la presencia, no podemos hallar el tiempo para estar con el Señor, porque quizás ya lo hicimos un ritual, ya lo hicimos algo mucho más inmenso, o puede ser como yo. En ese entonces yo ponía excusas como que no, bueno, si yo voy a estar con el Señor, le tengo que dar toda mi atención. Y en este momento no puedo darle toda mi atención, entonces lo haré luego. Pues pasaban días, semanas, y yo no me presentaba con el Señor. Entonces, para regresar a ese primer amor, debemos simplificar nuestra relación con el Señor. Debemos de abrir campo en nuestra mentalidad y decir: bueno, Señor, yo no estoy buscando hablarte en una forma de acuerdo a una cierta ideología o teología. Yo solamente quiero hablarte a ti y estar contigo, Señor. Yo tengo la certeza que tu palabra me dice que yo puedo venir a ti con cualquier petición y que tú me has llamado hijo. Entonces yo puedo hablar a ti abiertamente como hablar a mi Padre. Simplificar nuestra relación con el Señor. Apartarnos de quizás grupos grandes. Porque usted no necesita un grupo grande para entrar a la presencia del Señor. Usted no necesita estar congregado en una iglesia de 1,000 o 2,000 personas. Usted solamente necesita que el Señor se presente para entrar a la presencia. ¿Y cómo usted va a hacer eso? Buscándolo, hablándole al Señor, buscando estar con Él. No estar dentro de la congregación, no estar dentro del servicio, sino estar con Él. Con Él. Eso es lo básico, el principio de la fe de nosotros. Era estar con el Señor, estar dentro de la presencia del Señor cuando estoy absolutamente solo o esté acompañado, pero mi corazón está enfocado en Él. Y debemos de regresar a nuestras primeras obras antes de llenarnos con tanta información. ¿A qué quiere decir eso? Regresar a esa mentalidad quizás un poco simple que teníamos para recordar al Señor y lo que ha hecho. Hay veces que quizás algunos que conozcan a mi esposa saben del tipo de oraciones que hace, y ella le gusta orar
por diferentes países, por diferentes circunstancias que están pasando. Ella quiere cubrir con una manta muchas áreas donde ella quiere que el Señor se mueva. Y hay veces que el flujo de información hacia nosotros nos empieza a perturbar un poco el concepto y estamos llegando al Señor con mucha petición para que Él se mueva, pero no con mucho agradecimiento, y no estamos haciendo ese tipo de relación con Él que realmente importa. Un ejemplo muy bueno como el día de hoy, con todo el tema de la epidemia y ese tipo de cosas, nosotros nos llenamos de lo que dicen las noticias, de lo que estamos escuchando de diferentes fuentes, ¿verdad? Y de esas fuentes se nos llena la mente y se nos llena mucho de lo que nos están hablando y lo que nos están diciendo, ¿verdad? Y a la hora de que nosotros quizás queramos tener esa relación con el Señor, estamos orando de lo que nos dijo el noticiero, pero no estamos agradecidos con Dios. Estamos diciendo: Dios, ¿por qué no te has movido en este lado? Señor, por favor, ten misericordia de esto y perdona los pecados de aquellos, perdona mis pecados, Señor. Estamos haciendo mucha petición, pero no hemos regresado a ese lugar donde nosotros podemos estar simplemente con el Señor y decir: Señor, sí, la epidemia es algo malo, sí, la epidemia empieza a cambiar nuestro punto de vista, pero estoy agradecido que tú todavía estás sentado en el trono. Estoy agradecido contigo que tú, Señor, oyes mis peticiones y que tú te mueves y que tú eres un Dios bueno y que tú, Señor, no vas a descansar, no descansas, y que tú siempre estás obrando para bien a todos los que son llamados de acuerdo a tus propósitos. Eso es simple, ¿verdad? Allí hay mucha palabra, pero podemos nosotros hablarle al Señor de una forma tan simple, y eso es justo lo que Él busca. Esto es el primer amor. Cuando era Adán y Dios en el jardín, no existía mucho más, ¿verdad? La relación Adán la tenía con el Padre. Y cuando se integra Eva, igual era Adán y Eva, ellos tenían su relación cuando no estaba el Padre, pero cuando venía el Padre era completa la atención a Él. Todo es en base de eso, regresar a ese punto central, a ese punto de inicio, y no dejar de ir a ese punto de inicio, porque muchas veces hay personas que se dejan llevar por muchas cosas que han aprendido por medio de teología, y lo que empiezan a hacer es que no empiezan a hablar vida y ser predicadores de vida, sino que se han convertido en gente que argumenta muy bien para comprobar que ellos tienen la razón. Ahora, ustedes juzguen. Si yo doy un argumento bueno para comprobar mi punto de vista y que la gente me vea que yo tengo la razón, ¿eso le da gloria a Dios? O simplemente decirle: Dios, te doy gracias porque estoy vivo, porque estoy en este lugar, porque puedo hablar con personas y compartir lo que tú has hecho. Te doy gracias que tengo un testimonio. Eso glorifica a Dios más que un argumento bueno. No estoy diciendo que la teología es mala, es muy buena, pero cuando la teología empieza a gobernar de la forma que nosotros interactuamos con el Señor, ahí está el problema. El Señor no viene a buscar teología, el Señor vino por los perdidos, por las almas, por las personas. Una teología buena no necesariamente va a agradar al Señor y glorificarlo.
pero una persona agradecida con el Señor siempre lo va a glorificar. ¿Me entienden? La teología no es mala, pero se consume un buen tiempo del espacio de la mentalidad de una persona y no buscan tener relación con el Señor, sino que mantener una teología buena, sana. Y la sana doctrina es buenísima, pero dependiendo de cómo usa la persona esa sana doctrina, si glorifica a Dios o en veces no. Se glorifica a la misma persona que tiene la sana doctrina. Pero si yo estoy agradecido, siempre voy a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque el agradecimiento produce que lo glorifiquemos, produce alabanza, produce adoración. Y pues bueno, hermanos, es todo para esta semana. Gracias por estar conmigo. Y para los que nos están viendo en el internet, por favor, aquí estamos cada domingo, pueden venir, tenemos cubrebocas para ustedes y también tenemos desinfectante para las manos. Estamos aquí completamente abiertos cada domingo a la 1:30 de la tarde. Vamos a empezar puntuales el servicio y por favor, si tienen testimonios de esta semana, por favor mándenmelos por correo electrónico. Si entran a nuestra página web cccrpb.org, allí en la portada, en el menú hay CCC en español. En cuanto hacen clic allí va a estar mi correo electrónico. También están todos los mensajes pasados y los estudios pasados que hemos hecho. Y bueno, de nuevo, hermanos, estoy creyendo que vamos a tener una semana de mucha bendición, pero también de testimonio. Y compartan sus testimonios, por favor, de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y hablarlo aquí nos va a llenar de fe y nos va a ayudar a crecer nuestra fe. Bueno, hermanos, es todo por esta semana. Muchas bendiciones. Los amamos mucho en Cristo. Adiós.